Hola amigos, bienvenidos al nuevo Chile. Después de varios días sin hacer un capítulo del podcast, ya que he estado bastante ocupado con en levantar la página terceraposición.cl. Así que ahora vamos a retomar el podcast nuevamente con más frecuencia, ya que montar una página web, montar una propuesta como la que estoy haciendo igual quita bastante tiempo. Y vamos a hablar hoy de la evasión del metro. Cómo no hablar del tema más popular y que es el más importante de la última semana, de los últimos 7 días. Desde el viernes pasado que en el metro de Santiago los estudiantes secundarios han hecho de que gran cantidad de personas evadan el pago del pasaje del metro de Santiago en varias estaciones. Esto empezó primero con los secundarios y ya a ciertas horas del día mucha gente se reúne alrededor de todo esto. Bueno, estas son averiguaciones que yo he hecho mediante grupos de WhatsApp, mediante grupos de Instagram o páginas de Instagram, de Facebook, donde las personas se organizan. Los estudiantes son los millennials, son mucho más conocen mucho mejor las redes sociales que las personas o se manejan dentro de las redes sociales como una forma de vida. Ellos nacieron con las redes sociales, entonces entienden este medio de comunicación, lo manejan realmente como parte de sus vidas. Entonces se comunican por Facebook, Instagram, WhatsApp, para reunirse y decir o hablar sobre en qué estación se va a evadir el metro a tal hora. Entonces se reúnen miles de personas o cientos de personas, para no ser tan exagerado tampoco como son los medios de prensa tradicionales, donde cientos de personas, hablemos de 100 hacia arriba, 100 a 300 personas, se reúnen en la puerta del metro que Carabineros ya ha detectado que son las más masivas, y se reúnen para botar las puertas o evadir el metro masivamente, cosa que los guardias no puedan llevar a cabo su labor, que es que la gente pague el pasaje, y para eso están los guardias y para evitar delitos. Ahora, ese es un resumen bastante corto de lo que de la organización. Ahora el tema que a mí me importa, porque estas cosas que están pasando, este llamamiento a la evasión del metro de parte de los estudiantes, es algo bastante poco. ¿Cómo podría explicarlo para que no suene en contra de los estudiantes? Lo que pasa es que este fenómeno va a durar una semana o 2 semanas, y se va a diluir como terminan pasando todos los temas sociales o puntuales. Ahora fue el metro, después va a ser otra injusticia o otra alza. Esto es un agotamiento del sistema neoliberal que viene desde la primera manifestación masiva del descontento. Fue el año 2006, donde los estudiantes, se rebelaron contra el lucro en la educación y la injusticia que tenía o que tiene a sus padres endeudados, o que tenía en esa época sus padres endeudados, para poder llegar a una educación más que gratuita, justa, de calidad. Y eso también pasaba porque en aquella época se cuestionaba también la forma con que se educaba a los secundarios,
también la forma con que se elegía o se llegaba a la universidad. Había una gran cantidad de cuestionamientos hacia el sistema educacional, el sistema educativo en aquella época. Y todas las manifestaciones terminaron con pequeñas o ciertas regulaciones al sistema en aquel gobierno de Michelle Bachelet, pero que no fueron de fondo. Luego, después, las manifestaciones, creo que fueron en el año 2011-2012, de los estudiantes universitarios, apoyados por los estudiantes secundarios, y llegó a ser una manifestación transversal de toda la educación chilena. Lamentablemente, como suele pasar, el movimiento universitario y estudiantil secundario fue absorbido por la política partidista, y se creó después del movimiento social del 2011 y 2012 el Frente Amplio, donde varios personajes de líderes presidentes de federaciones de estudiantes fueron elegidos diputados. Otras como Carol Cariola, como Camila Vallejo, ya pertenecían al Partido Comunista y fueron elegidos, electos, y se olvidaron de todo el movimiento social, que eso es lo que termina pasando. Movimiento social, cuando pasa a tener representación política, pasa a ser esos dirigentes pasan a ser del establishment, y el movimiento social queda parte de ellos. Entonces, cuando un movimiento social tiene que ser siempre un movimiento, no puede ser político con representación, porque termina entregando toda su legitimidad de movimiento a el partido político con que he elegido ese representante. Eso es algo básico que tienen que entender las organizaciones. Las organizaciones que se dicen independientes no pueden pertenecer a ningún partido, porque esas demandas, que pueden ser justas, son absorbidas por un partido político y caricaturizadas por toda la sociedad como que ese partido político ha levantado esas banderas. Ahora, entendiendo esto, a mí lo que me importa analizar no es tanto la evasión y este fenómeno, porque este fenómeno se va a repetir muchas veces, porque el sistema neoliberal, el sistema con que nosotros vivimos en Chile, que el que se llame neoliberal, quiere decir que no es un sistema liberal completo. El sistema liberal o el sistema neoliberal se diferencian en que el sistema liberal se supone que da absoluta libertad económica. Y en Chile lo que existió en los años 80 fue que muchas empresas fueron pasadas a pinochetistas o a personas que estaban cerca del régimen militar o la dictadura. Y eso es lo que diferencia este sistema, que este sistema fue muchas empresas se pasaron a dedo o se compraron al fisco por cantidades que no eran de mercado, simplemente por amiguismo, por ser cercana a Pinochet o a los personajes de la derecha. Entonces se llama sistema neoliberal más por eso, porque no es un sistema completamente libre, es un sistema liberal a la chilena, pero de la chilena oligárquica o la chilena aristocrática, llámale como quieras, pero un sistema que privilegió a muchos personeros que estaban y apoyaron al general Augusto Pinochet. Y eso es una verdad histórica, y a la gente de derecha, aunque le duela, esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que viene una izquierda resentida e intolerante. La extrema izquierda quiere derribar ese modelo, que es efectivamente un modelo que no es sustentable para la gente más humilde. Lo que hizo el sistema es cierto, redujo la pobreza,
Pero este sistema tenía un vencimiento, y el vencimiento no era para más de 15 años para mantener un sistema así, donde las desigualdades se expanden o crecen de una manera escandalosa, donde los chilenos tienen conceptos errados. Por ejemplo, la izquierda tiene un concepto errado del sistema neoliberal. El sistema neoliberal lo que hace, efectivamente no te roba. Lo que hace, vive de la usura. Vive de la usura. Por ley, no te están robando. Si nosotros aplicamos la ley y la revisamos en todas, ya sea el agua, ya sea las bencinas, ya sea la salud, la educación, efectivamente el sistema no te está robando. Entonces todos los defensores de este sistema dicen, pero es que el sistema no te roba. Lo que realmente te roban son los impuestos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi posición, que es de la tercera posición, y la izquierda contra este sistema? Es que la izquierda miente, porque no está analizando la verdad del sistema. El sistema no te roba. El sistema lo que usa para beneficiarse es la usura, que legalmente, si lo analizamos legalmente, la usura puede ser un robo en otros países. Pero la usura en Chile no es un robo. ¿Por qué? Porque descansa en la supuesta libertad del mercado. Por eso es que la tercera posición no cree en la libertad absoluta del mercado, no como lo entiende la derecha, la ultraderecha. El libre mercado no tiene nada que ver con el capitalismo. Son cosas diferentes. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a avalar un sistema con que es capaz de yo ir a un banco y este banco, yo pido, no sé, 1.000 pesos, y este banco me presta esos 1.000 pesos con una tasa del 36%? Unas tasas que son una usura. Eso es lo que es. Entonces, el sistema vive de la usura. Cuando la izquierda habla de un precio justo, realmente detecta el mismo problema, pero no le dice la verdad al pueblo. No es que los ricos te estén robando porque sí, o los ricos o los poderosos te estén robando. Los poderosos lo que ocupan es la usura del sistema para aumentar sus ganancias. Entonces, este sistema respalda esa forma de ganar dinero. Lo cual es completamente imposible encontrar o buscar o llegar a o acortar la desigualdad de una forma que no sea con impuestos. Por eso es que la izquierda, como no tiene ideológicamente otra forma de buscar en su discurso una igualdad, lo único que se le ocurre es subir los impuestos, porque no encuentra otra forma. La izquierda es incapaz de crear riqueza. El sistema capitalista en sí no es el problema. El sistema capitalista le ha aportado a la humanidad grandes avances en ciencia, tecnología, industria. Ha hecho que el hombre deje de estar en nuestros países a todo el sol, rompiéndose la espalda. Ha aportado en maquinaria, ha aportado en tecnología, en ciencia, en producción. Ha dado grandes avances a la humanidad, a nuestros países. Pero el problema no es los avances del capitalismo. El problema sigue siendo, hasta el día de hoy, y por eso es que yo siempre voy a creer en una tercera posición. El problema del capitalismo no es el capitalismo en sí. El problema del capitalismo es la usura del sistema.
Si la usura es regulada, el sistema capitalista va a ser un sistema justo. Pero el resentimiento del marxismo lleva a que hay que destruir el capitalismo. Por eso es que las personas como yo y las personas que están que creen en una tercera posición no creen dogmáticamente que haya que destruir el capitalismo. Por eso es que muchas veces nosotros somos tachados de izquierda. Nosotros no somos la izquierda, nosotros somos una tercera posición. No creemos en las dos formas de ver el mundo, que entre derecha y izquierda, porque no compartimos ni el resentimiento marxista ni la libertad absoluta para poder vivir de la usura. Ahora, analizando esto, podemos también ver el tema de la evasión del metro, volviendo al tema central, ver la ineficacia que tiene Sebastián Piñera para enfrentar los problemas de los problemas sociales, los problemas y los conflictos sociales que se le presentan en sus gobiernos. Recordemos que la ineficacia que tuvo Sebastián Piñera en su primer gobierno para enfrentar el tema de la educación, cuando fueron las protestas universitarias el 2011-2012, como hablaba hace un momento atrás, y políticamente fue de la misma forma que enfrentan el problema ahora, o sea, aplicando ley, aplicando represión, aplicando malas políticas, malas declaraciones, no enfrentando el problema de una vez por todas y invitar a los estudiantes a conversar desde un inicio. Enfrentó el problema de mala manera y se le alargó ese problema durante 2 años. 2 años estuvo ese problema en su gobierno, bajando su popularidad al suelo. Nadie tiene que olvidar que, bueno, claramente todas estas crisis son aumentadas por el caos social que fomentan, por ejemplo, la izquierda y los políticos que son contrarios a la derecha. Esa cuestión hay que tenerla súper clara. Lo mismo que le pasó a Michelle Bachelet en su gobierno. Todos los problemas y las crisis son agitadas y elevadas por los adversarios políticos. Eso hay que ser justo para analizar los problemas de un gobierno. Ahora, después, Sebastián Piñera, el problema de las plata, el problema de el viaje de su hijo a China para beneficiarse de los negocios, porque ese es el estilo de vida de Sebastián Piñera, es aprovecharse de sus cargos políticos y sus influencias para beneficiarse a sí mismo de la política en los negocios. Entonces, esa es la forma que tienen los Piñera de desenvolverse. Y gran parte de la derecha económica cree que esa es la forma de actuar, beneficiarse de la política. Por algo están en política, para beneficiarse de ella. Ahora, esa crisis la enfrentó muy mal. Muy mal. La crisis del caso de Camilo Catrillanca, también 6 meses con ese problema, en vez de enfrentar de cara o pedir perdón o X cosas que podría haber hecho Sebastián Piñera, no encontró mejor forma que callar y no hablar del tema. Es cosa de recordar o de volver atrás sobre publicaciones de aquella época, y Sebastián Piñera guardó silencio y le dio toda la responsabilidad política a la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, que tuvo que llevar el peso de toda esta presión sobre la muerte de Catrillanca.
porque Sebastián Piñera para crisis políticas no es capaz de llevar una crisis política, porque su historia política hacia atrás, antes de ser presidente, como empresario y como toda esta cuestión de que no pagaba contribuciones, toda esta cuestión de que se ha beneficiado de las empresas, lo que se ha sabido que cuando era presidente en su primer mandato se benefició en cierta empresa pesquera, etcétera. Toda esa forma de hacer política le termina pasando la cuenta. O sea, los chilenos eligen, no se dan cuenta las personas que eligen. Se elige a Michelle Bachelet 2 veces, con todo el costo y el deterioro a la democracia chilena y a la república, y se elige 2 veces a Sebastián Piñera, con todo el costo que eso nos ha llevado 2 presidentes que durante 16 años han llevado la democracia la han estancado a un problema del sistema que debería haber sido resuelto en el primer gobierno de Michelle Bachelet, haber encontrado otra forma de llevar este modelo económico, de reformarlo, no de destruirlo completamente, porque un país no es capaz de transformar su economía de la noche a la mañana. Esto tiene que ser llevado con estudios serios, y eso demostró que la izquierda no tenía no tiene, y todavía no tiene, ni el Frente Amplio, ni lo que los escombros o los pedazos que quedan de la exconcertación. Nunca han tenido un plan para cambiar el sistema económico, nunca lo han tenido, ni lo van a tener en un corto plazo. Y eso es lo que es más terrible para el pueblo de Chile, que la izquierda no tiene un plan, no tiene una forma. El único plan que tiene es el socialismo marxista, que ahora es democrático y se llama socialdemocracia. Esa es la única diferencia. No hay otra opción. No hay una opción tampoco a la chilena que podamos decir, mira, hagamos este estilo de modelo que puede servir para Chile. No existe. No existe. La única opción que ofrece la izquierda es una socialdemocracia entre más radical o más pro mercado, que lo que hizo la Concertación. No hizo ningún cambio, mantuvo el sistema. Y la ineficacia del Frente Amplio es ofrecer más impuestos, ofrecer nada. No ofrecen nada, no hay nada serio, no tienen estudios serios para cambiar el modelo. Y eso es lo más patético que se ve en el ambiente político. Muchos quieren destruir el modelo económico, pero no hacen absolutamente nada para reemplazar este sistema neoliberal. Ese es el problema. No hay nada que lo reemplace. O por lo menos los políticos que tienen representación no ofrecen nada para reemplazar este sistema, que vive de la usura. Se sustenta en la usura. Por eso es que no le llame la atención que hayan problemas con el agua, que haya contaminación, que no. ¿Por qué? Porque vive día a día de la usura del sistema. Ahora, Sebastián Piñera, por su pasado político, no va a ser capaz de enfrentar ninguna crisis. Cada vez que tenga una crisis va a tener muchos problemas. Él no tiene tampoco, en este análisis que hago, es bastante fuerte, pero yo no tengo representación política. Yo no tengo representación política y no soy un agente político, no tengo un cargo. Yo puedo tener la libertad para hablar de esto. Entonces, Sebastián Piñera no tiene moral para hablar de que los chilenos tienen que respetar la ley en la materia económica. No tiene esa moral. No tiene moral para decir que los chilenos no evadan impuestos o no evadan
los pasajes. Entonces la gente no le cree. ¿Por qué? Porque cuando se descubre que el presidente de la República no pagó sus contribuciones durante 30 años, pasa a ser irrisorio que un presidente, incluso ridículo que un presidente esté llamando a la no evasión del pasaje cuando él ha evadido impuestos. Ese es el problema, que el chileno no se da cuenta que cuando elige un presidente que no tiene legitimidad moral para ser el presidente de todos los chilenos, después en una crisis no tiene esa moral para poder decirle al chileno que no comete un delito que él ya cometió. Ese es el problema. Ese es el problema de fondo. Para los que quieren que Michelle Bachelet vuelva a Chile a ser candidata por tercera vez o a algún cargo, Michelle Bachelet ya no tiene moral. Si es que alguna vez tuvo alguna moral para ser la presidenta de Chile, ya no tiene ninguna moral. Ya usó su hijo y su familia influencias para pedir un préstamo que ningún chileno podría pedir, para comprar terrenos donde se beneficiaron de su poder político. Ahora se investiga su financiación que podría ser ilegal en la política desde parte de una empresa desde Brasil. Entonces, ¿qué legitimidad va a tener una presidenta de esa con ese pasado? Ese pasado actual, no estoy hablando del pasado en la dictadura, eso no me interesa. El pasado político actual. Las dos no tienen, las dos figuras han deteriorado la democracia chilena, la han llevado al caos, la han llevado a no creerle al presidente que está desde la elección de Michelle Bachelet, que se dejó de respetar la imagen de la presidencia de la República. Eso es lo que los chilenos no entienden aún. Ahora cualquiera puede insultar al presidente, cualquiera lo puede llamar ladrón, cualquiera lo puede... ¿Por qué? Porque el presidente no tiene esa imagen de que mezcla o no mezcla la política con los negocios, que nos hayamos enterado después, por ejemplo, que tenía un pasado similar a Eduardo Frei, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero desde la primera elección de Michelle Bachelet, la imagen del presidente de la República está por el suelo. Lo que se necesita es recuperar esa imagen. Alguien que puede estar en contra, puede ser el presidente de la República y tú no puedes pensar como él, pero que no tengas la posibilidad de destruir su imagen como líder de la nación por su pasado, ya sea por evasión de impuestos, ya sea por violencia, ya sea por X razón. Una cuestión es que hayas estado completamente en contra de las políticas que hizo Patricio Aylwin, de las políticas que hizo Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Pues estaba totalmente en contra de todo lo que hicieron, pero su imagen política no era tan fácil de anular como la de Sebastián Piñera y la de que es Michelle Bachelet. Y los chilenos le entregaron 16 años a dos personajes que han destruido la democracia chilena. La han destruido porque nadie respeta la imagen del presidente de la República. Nadie. Ni siquiera los parlamentarios respetan la imagen del presidente. Ni siquiera. Y aquí quiero tocar este tema que me parece súper importante. Los políticos no representan, no respetan la imagen de la presidencia de la República. Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, del Partido Comunista de extrema izquierda, porque un extremo, aquí hay que ser súper claro, los extremos son aquellos que tienen representación política, tienen un cargo y agitan las masas para que los chilenos no respeten la institucionalidad, no respeten los cargos, no respeten. Yo puedo estar en contra de Sebastián Piñera, yo soy un ciudadano, yo no tengo representación política, pero un político elegido democráticamente no puede ir y atacar al presidente de la República de esa forma. Daniel Jadwe ataca al
al presidente de la República constantemente a Sebastián Piñera. Ojo, Daniel Jadwe tiene un cargo de representación política. Es el alcalde de Recoleta. No es un ciudadano de Recoleta. El ciudadano de Recoleta puede decir lo que quiera de Sebastián Piñera. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Yo puedo decir lo que quiera, no tengo cargo de representación política. Si tuviera un cargo de representación política, seguiría estando en contra de Sebastián Piñera, pero no lo trataría de ladrón. Si toda más encima, y Daniel Jadwe quiere ser el presidente de la República, se quiere ser candidato. Y está atacando al presidente de la República desde su cargo para llegar, porque quiere quitarle ese cargo desde una municipalidad. Ese es el problema de estos políticos actuales que destruyen la democracia. La destruyen, son los culpables de destruir la democracia, porque atacan la representación del presidente de la República. Cuando Sebastián Piñera deje de ser presidente de la República, el día, creo que es marzo, los 11 de marzo, 10 de marzo, por ahí, el día después que Sebastián Piñera saque la banda presidencial, si quieren lo hacen pebre, investíguenlo, si quieren hagan lo que quieran, pero mientras sea presidente de la República, esto es para los que tienen cargos de representación popular, democrática. No pueden hacer peor la imagen del presidente de la República. Por eso es que lo que hizo Mike Torsini hace unos días de decir que los parlamentarios tenían vínculos con el narcotráfico fue responsable, porque está dañando una institución que, por más que esté deteriorada por parte de o que la gente lo vea así, ella es una parlamentaria. Ella misma está dañando el cargo que ella tiene. Esa es la lógica, eso es lo que tiene que entender el chileno. Que cuando eligen un candidato, eligen un alcalde, un senador, un diputado, un concejal, un presidente, lo que sea, y ese personaje agita las aguas desde su cargo, no pueden reelegirlo, porque lo único que hace es destruir la República de Chile. Destruyen la institucionalidad, destruyen la democracia, y lo que termina pasando, que todos terminan tirándose mierda entre unos y otros y no resuelven ningún problema. Termina siendo alcaldías de tribus, diputaciones de tribu, senadores que actúan como en tribu, como era Alejandro Guillermo, citando al Che Guevara en su última concentraciones. Entonces, eso es lo que termina pasando. Mientras los chilenos no entiendan lo que es la institucionalidad y qué es lo que es cuidar la República de Chile, dándole tribuna a estos personajes, por ejemplo, ahora Beatriz Sánchez llamando al presidente Sebastián Piñera para que considerara que no subir los pasajes, etcétera, etcétera, etcétera. Gabriel Boric diciendo que el presidente de la República debía escuchar a la gente, y este tema de la desobediencia civil debería ser escuchado por sus asesores o el presidente, etcétera. Algo así dijo, no recuerdo textual, pero algo así, que un llamamiento que uno podría decir, mira, tiene bastante razón lo que ellos están llamando al presidente de la República para que con sus asesores vean que a lo mejor en este momento, para que la gente, para que vuelva a la normalidad, a lo mejor ¿por qué no se estudia no subir el pasaje, etcétera? Puede ser incluso unos tweets bastante con sentido común. El problema está que las redes sociales del partido de Gabriel Boric llaman a evadir. Ponen tremenda imagen donde sale un estudiante saltando
como pasarelas, manillas del metro, y dice nos cansamos, evasión, etcétera. Entonces esa es la hipocresía del Frente Amplio, esa es la hipocresía, y ese es el peligro de los irresponsables que están en la política chilena. Cada vez que un político llama al pueblo a que se rebele, que salga a la calle, que salga a destruir, que salga a evadir, está llamando al pueblo que se inmole, llamando al pueblo a que sea reprimido, llamando al pueblo a que se inmole. Porque el Estado, lo más probable es que ocupe la fuerza. Ocupe la fuerza y termina algún herido, incluso algún muerto. ¿Quién va a pagar ese costo político? ¿Va a venir Beatriz Sánchez a pagar ese costo político? ¿Va a venir Gabriel Boric, Giorgio Jackson y toda esta manga de pelotudos a pagar ese costo político? Ellos se van a lavar las manos y van a decir que Sebastián Piñera y el gobierno el gobierno de la derecha es un gobierno fascista, asesino y criminal. Pero ellos, ojo, antes que pase, ojo que lo estoy diciendo, antes que pase, ellos se van a lavar las manos y se van a beneficiar políticamente de ese crimen, como lo han hecho siempre han hecho. La izquierda chilena siempre se ha beneficiado de la agitación política que ellos ayudan a cultivar. Lo estoy diciendo, espero que no pase, pero si llega a pasar, yo lo dije antes, para advertir la irresponsabilidad de estos miserables que ocupan la política para su propio beneficio. Ocupan el pueblo de Chile para salir para un par de miles de votos. Eso es lo que hacen, son irresponsables. Porque la hipocresía de llamar pacíficamente al que el presidente de la República y estudie no subir los pasajes, y después por redes sociales están llamando al caos, la revolución, la evasión, etcétera. El pueblo y las organizaciones sociales pueden llamar, los estudiantes pueden llamar a lo que quieran dentro de su libertad, pero las personas que tienen representación política, los partidos políticos, no pueden llamarle al caos. No pueden llamar al caos, porque lo único que están haciendo es ser irresponsables y unos miserables con el pueblo de Chile, que es el único que termina siendo masacrado, siendo reprimido, y ellos van a seguir sentados ganando 9,5 millones de pesos, acusando represión al pueblo y beneficiándose de eso. Eso, amigos, ha sido el podcast del día de hoy. Un abrazo. Recuerden, terceraposición.cl, y el podcast Nuevo Chile va a seguir sus emisiones, y lo pueden encontrar todos los capítulos del podcast en la página terceraposición.cl. Apoyen esta causa, apoyen una forma de ver la política diferente que va en contra de la usura y en contra del resentimiento. Un abrazo y viva Chile.